Nos ponemos en pie para la reverencia de la palabra. Busque por favor el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo que vamos a darle lectura. Y en el aprendizaje de esta mañana va a ser el versículo del 1 al 9. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor, iglesia. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así, léanlo conmigo, por favor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mira el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, iglesia. Padre que estás en el cielo, gracias por esta mañana. Gracias por esa palabra, Señor mi Dios, que tienes para nuestras vidas, para nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos, Señor mi Dios, que me utilices a mí como instrumento tuyo para que esta palabra, Señor, se desarrolle conforme a tu voluntad. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, en la Biblia nosotros podemos encontrar la palabra de Dios que nos anuncia, que nos introduce a que nosotros podamos conocer que hay dos particularidades de lo cual Dios se refiere cuando habla en la Biblia. Habla de un mundo terrenal y de una vida carnal. Habla de un mundo espiritual y una vida espiritual. Fíjense, son dos mundos totalmente diferentes, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo Dios, ¿verdad?, a través de esta parábola, el Señor Jesús nos enseña cuando hay un suelo, una tierra que produce verdaderamente fruto. ¿Diga conmigo fruto? Pero tenemos que entender dónde es que se produce este fruto, dónde está esta verdadera tierra. Y esto se puede encontrar y lo podemos ver en el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, ¿sí? Es una dimensión totalmente desconocida para muchos de nosotros. Pero los que hemos creído, los que tenemos fe, sabemos que ahí está. Dice el Señor en su palabra que ángeles acampan a nuestro alrededor y nos defienden. ¿Dónde están esos ángeles? No los vemos, pero sabemos que ahí están. Dios nos cuida de esa manera, ¿sí? Pero también en ese mundo, ¿verdad?, espiritual, se produce una batalla espiritual, se produce una guerra espiritual. Pero también tenemos la certeza que el Señor mismo pelea nuestras batallas. Él pelea por nosotros. Él nos cuida, ¿sí? Salmo 91 dice, capítulo 7, porque caerán, dice, a tu lado 1000, a 10,000 a tu diestra, y a ti no llegarán. Esa es la promesa de nuestro Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Y la lucha que nosotros tenemos es una lucha en nuestra vida espiritual. Es una lucha. Es una lucha en la mente. Es una lucha en el corazón. Es una lucha en nuestro espíritu. Es una lucha en un mundo espiritual. El enemigo es el que está en contra de nosotros. El enemigo es el que está luchando esa lucha, esa batalla, esa guerra que quiere desanimarnos, desorientarnos, quiere hacernos prisioneros de él, quiere que nosotros caigamos, hermano, y desistamos de nuestra fe en Cristo Jesús, ¿sí? Dice la misma palabra en Efesios 6:12, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad?, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, dicen, de maldad de las regiones celestes. O sea que si hay una batalla, hay una lucha que tenemos que cada día nosotros pelear, ¿sí? Y el Señor nos va a dar las fuerzas, el Señor le va a dar las herramientas, Él le va a dar las armas para usted ser un vencedor en Cristo Jesús. Y créanlo que usted ya es un vencedor, ¿sí? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos,
Ahora vemos una parábola que el Señor utiliza para podérselo dar a todos aquellos discípulos, a las personas que estaban oyéndole, porque Él ocupa una parábola que significa que es una enseñanza de algo, ¿verdad? Que el Señor nos dice que enseña, es una historia. Digo conmigo, una historia. La parábola es una historia que Jesús ocupa para reflejar una verdad espiritual. Por eso Él usó varias parábolas. Y una de ellas es la del sembrador, ¿sí? Para podernos enseñar a nosotros cuál es el verdadero terreno que verdaderamente la semilla produce, da fruto y es aquella que vence todo el tiempo para una vida victoriosa. Y dice el Señor en su palabra, hermano, ahí en el versículo 4, que dice que en el 3, y les habló, dice muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. En esta oportunidad, ¿quién es el sembrador? Es Dios, ¿verdad? Dios es el sembrador. Él es el que envía la semilla. Y la semilla es su palabra. Esta palabra que usted tiene en sus manos, esa Biblia, es la semilla que Dios ocupa para llevarla a las tierras que van a producir fruto, ¿sí? Mire, cuando hablamos de una vida espiritual, hermano, usted siempre va a hablar de la palabra como una semilla, porque Dios es el sembrador y la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? El Señor Jesús, Juan 6:63, las palabras, dijo el Señor, que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando usted oye la palabra, cuando usted recibe la palabra, aparte de ser la semilla que Dios envía, esa palabra lleva vida. ¿Cuántos dicen amén? Y también son espíritu, es el espíritu mismo de Dios, que cuando las personas son expuestas a esa palabra, es Dios mismo que nos está hablando. Y ustedes saben de lo terrenal, la semilla. ¿Han visto semillas ustedes de los árboles, de los frutos? ¿Sí? ¿Han visto ustedes la semilla de mostaza? Bien pequeñita, ¿verdad? Pero cuando esa semilla crece, es un gran árbol, ¿sí? Ayer me estuve comiendo en la noche yo una manzana verde, ¿verdad? Y vi la semilla. Y me puse a pensar también yo en eso. Mi hermana en Estados Unidos, ¿verdad? Trabajó de andar cortando manzanas, ¿verdad? Todo el tiempo. Y yo veía que ellos ocupaban una escalera. O sea que esa pequeña semilla de la manzana, imagínense que tiene una gran porción de capacidad, de potencial, de ser un árbol que mida entre 2, 3 o 5 metros de altura. Esa pequeña semilla. ¿Y cuál es el propósito de esa semilla? Que cuando ya esté creciendo, se esté desarrollando, va a dar fruto. Y ese fruto, dentro de ese fruto, hay más semillas, hermano. ¿Para qué? Para poder llevar más fruto. ¿Está conmigo? Jesús encuentra esta parábola para poder enseñar esto, ¿sí? Para podernos enseñar cómo es Él, ¿verdad? Cómo el sembrador sale a sembrar y empieza a esparcir su semilla. Y aquí es donde nosotros recibimos esa semilla todos los días, porque se está cumpliendo su palabra de ir y predicar el evangelio a todas las criaturas del mundo. Y eso es lo que se hace a nivel mundial, predicar la palabra. Hermanos, veamos entonces cuáles son estos 4 tipos de personas que el Señor habla referente a esta tierra, y cuáles son esos tipos de tierra que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. La primera, dice que la primera es la semilla que cayó junto al camino. Versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves. ¿Y qué pasó? Nadie le podía entender estas parábolas, era muy difícil al Señor. Pero los discípulos le pidieron que por favor le enseñaran qué significado tenía ese versículo 4 cuando le decía que la semilla había caído junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y Jesús los lleva aparte y le empieza a explicar uno por uno qué significado tenía una de esas tierras. Y lo veía como una persona. Mira el versículo más adelante donde dice el 19, versículo 19 del mismo capítulo. Dice el Señor: cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado
junto al camino. Entonces aquí está el tipo de persona y el tipo de terreno que existe. Primero, los que no entienden. Miren qué tremendo. Está hablando el Señor que cuando la palabra de Dios es esparcida, cuando la semilla de Dios es esparcida, hay tierra, hermano, que llega, está llegando todo el tiempo, pero no entienden. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro. ¿Qué tienen? Así existe ahora mucha gente que endurece su corazón a la palabra de Dios. El Señor le está hablando a su vida y ¿saben qué dice la persona? No es conmigo, no me está hablando a mí. Codean al esposo y le dicen, a vos te hablan. ¿Ah? Se levantan de las iglesias y se van y dicen, yo creo que la hermanita fulano hoy sí le habló al Señor. Así dicen, ¿sí? Porque no entienden, hermano. Y también a veces no les interesa saber. A veces el pastor, ¿verdad?, hace programas de estudio, les traemos a que compartan, que vengan, que aprendan. No quieren saber absolutamente nada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Entonces la palabra no tiene efecto. Diga conmigo, no tiene efecto. No tiene efecto. Y son presa fácil del enemigo, porque no hay fundamento. Fíjense la respuesta de Jesús ante este versículo 4, que dice que mientras la palabra, la semilla, cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. ¿Qué hicieron las aves? La comieron. Pero mire la respuesta en el 19, donde dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo. ¿Quién viene? Y la arrebata lo que fue sembrado. ¿A dónde? En su corazón. Miren, este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, dice el Señor en su palabra que estas personas son también incrédulas. Son las personas que no creen. Son las personas que no necesitan de Dios. Cuando alguno de nosotros va y le comparte la palabra, nos rechazan allá en el evangelismo y nos dicen: no, ahora no, yo creo que no tengo tiempo. Mire que yo no necesito de Dios. Yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna necesidad, no tengo nada que ver con Dios en este momento. Entonces rechazan la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo se la roba. Y probablemente ustedes han sido testigos, han estado conmigo, algunos han compartido la palabra, cuando en el momento preciso que la persona se veía que estaba convencida, ¿verdad?, que ellas ya estaban creyendo en la palabra, que en verdad estaban recibiendo la palabra, y miren, viene el enemigo y le arrebata la semilla. Se la arrebata, se la roba, se la quita. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Efesios, si usted me quiere acompañar, en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, que el mismo enemigo, hermano, se encarga de robar esta palabra, como Jesús lo acaba de aclarar en el versículo 19. Es importante saber y comprender qué tipo de personas son las que no entienden, hermanos. Son aquellas personas que están evitando el mensaje en sus vidas. El enemigo les tiene cegado el entendimiento para que no crean. Diga conmigo, para que no crean. Entonces el enemigo, es el enemigo. Está trabajando, está guerreando, está luchando, se está esforzando, está peleando, está batallando todos los días para que esa persona, cuando reciba la palabra, no crea, ¿sí? No entienda, ¿sí? Reciba y no sepa nada de lo que Dios le está dirigiendo en su vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? Miren qué tremendo. Él mismo se ha encargado de cegarles a los incrédulos para que no crean, para que no necesiten, para que ellos consideren que están bien sus vidas y creen tenerlo todo y no tienen nada, hermano. Es bien tremendo eso. Cuando existe una verdadera vida espiritual, las cosas son diferentes. Es cuando nosotros dependemos de Dios en todo de nuestra vida y reconocemos que tenemos una necesidad. Amén. Entonces hay un requerimiento de parte de nuestro Dios para este tipo de personas. Ahí existen, claro que sí. No entienden, lo sabemos. ¿Por qué? Porque el enemigo le roba la bendición. El enemigo le quiere quitar los planes de Dios. El enemigo lo quiere desanimar. El enemigo lo quiere atrapar. El enemigo quiere estorbar para que usted o la gente que no entiende no reciba las grandezas, misericordias de parte de nuestro Dios. Imagínense qué tremendo. Busque conmigo Efesios 4:17. Ahí estamos hoy sin Efesios 4:17.
Dice que lo que requiere el Señor, ¿verdad? Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan? Miren el 18 lo que dice: teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? ¿Verdad que todo radica en el corazón? Miren qué tremendo. Es por la dureza en el corazón. El Señor envía la palabra, y la palabra ¡pum!, rebota, ¿verdad? Como que tienen aquel escudo que se ponen, ¿verdad? Pero es el enemigo que le está robando la bendición, aquel que no entiende, aquel que no escucha, aquel no atiende el llamado de que Dios quiere bendecir su vida, quiere sacarlo de la esclavitud del pecado, quiere arrancarlo de las tinieblas, quiere sacarlo a la luz admirable, quiere traerlo a las bendiciones, y no quiere. Otro día dice: hoy no tengo tiempo. A ver, ¿qué tiempo de qué? ¿Sí? Así dicen: hoy no tengo tiempo. No, en otra oportunidad será maestro, me dicen a mí. ¿Ah? En otra oportunidad. ¿Cuál oportunidad? ¿Cuál oportunidad? La oportunidad era en ese momento. Pero el enemigo, hermanos, le ciega el entendimiento, le ciega la vida espiritual para que no entiendan. Pero la semilla está llegando. La semilla se está esparciendo. La semilla, el sembrador sale todos los días con esa misericordia, buscando que aquella tierra sea una tierra verdadera, donde llegue la semilla, crezca, se desarrolle, dé fruto al 100 por uno. Eso es lo que el Señor busca. Dios quiere darnos ese entendimiento. ¿Cuándo dicen amén? Amén? Es que Dios no quiere que nadie quede de esa manera, hermano. Dios quiere darle el entendimiento a estas personas. Dios quiere que entiendan verdaderamente, que comprendan cuál es la vida eterna, que sepan quién es el único que salva, que conozcan a Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Pero para eso hay que tener sabiduría, hay que tener entendimiento. ¿Y saben quién lo da? Dios. Lo da Dios. Él es el único. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Y es poder para salvación, como dice Romanos. Busquen por favor el Proverbios capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 1 al 6. Miren la bendición de Dios en estas personas que cae la semilla junto al camino, que no entienden, pero que el Señor tiene misericordia de cada uno de ellos. Dice el Señor en su palabra: hijo mío, si recibieres mis palabras, miren lo que acontece aquí. Hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Está recibiendo la palabra del Señor usted ahora? Amén. Ok, y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿A dónde? Ay, qué bonito, están conmigo. Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Mire qué tesoro más precioso. Porque Jehová, dice el 6, da la sabiduría, y mire, y de su boca viene el conocimiento. Ahí está. Entonces aquel que recibe la palabra, que está junto al camino, que el enemigo quiere robárselo, ¿de quién depende que él la reciba? De uno mismo, de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo le está dando la sabiduría en su palabra. Dios mismo le está dando el conocimiento en la palabra. Dios mismo le está pidiendo que abra su corazón. Dios mismo está atacando a esta persona, no atacando, sino está atacando al enemigo a través de la palabra para que deje en libertad al cautivo. Y eso hizo Cristo en la cruz. Eso hizo Cristo en la cruz. Para que estos cautivos de esas tinieblas fueran libres. A nosotros, a mí, el Señor me trasladó, ¿verdad?, de esas tinieblas a la luz. Me sacó de esa oscuridad. Me libró de mi pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, estamos hablando que hay personas que no entienden. Pero estamos viendo que Dios hace entender. ¿A quién? A todo aquel que recibe su palabra. Porque es lo primero que dice el versículo 2. Hijo mío, si recibiereis mis
palabra. ¿Sí? La clave está en recibir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículos 5 y 6 del texto que estamos leyendo, del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Dice el Señor después: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salido el sol, ¡ay! Se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Ahora veamos qué significado tiene esto conforme a la explicación de Jesús. Vámonos al versículo 20 y 21 del capítulo 13. Dice el Señor: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Miren, es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Miren el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son, hermanos, las personas emocionalistas. Las personas que reciben palabra con emoción, ¡guau! Entran a la iglesia, hasta dan saltitos, se emocionan, se alegran y dicen aleluya, gloria a Dios, aquí está la presencia del Señor y bendito sea el nombre del Señor. Y empiezan a dar, ¿verdad?, un sentimiento que han recibido la alegría, la palabra con alegría. Y viven dentro de la iglesia. En la tierra anterior que vimos de las personas que no entienden, hay una característica muy particular en ellas, que estas personas no atienden el llamado en su corazón. Estas personas que se emocionan o son emocionalistas porque reciben con gozo la palabra, el mismo Señor dice que de repente cuando viene una aflicción, ¿qué hacen? Tropiezan. Se van de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no fundamentan su vida en Cristo, porque no ponen la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Amén. Ese es el detalle. Por eso la palabra nos enseña que hay personas que se emocionan. Miren, estas personas aparentan tener un verdadero nacimiento. ¿Se acuerdan de Simón que estamos viendo en el capítulo 8 de Hechos, del mago? Que parecía que él tenía una verdadera creencia, una verdadera convicción, pero él estaba emocionado, hermano. Él vivía una emoción, ¿sí? Por ahí se le acercó, ¿verdad?, un rico al Señor y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Bien emocionado, contento el muchacho. Y el Señor le dijo: bueno, cumple los mandamientos. Y vino el muchacho y le contestó. Le dijo: qué bueno que hayas cumplido todos los mandamientos. Una cosa te hace falta, le digo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Miren, tan alegre que venía, dijo: tan triste que me voy. ¿Verdad? Fue de emoción. Él vio las cosas maravillosas que Jesús estaba haciendo. Él veía los milagros de Jesús y se le acercó emocionado, ¿verdad?, sabiendo que él cumplía los mandamientos, que él era una persona religiosa, pero algo le faltaba en su corazón: entregarle verdaderamente a Jesús su vida. Y no lo quiso hacer. Aparentaba, pero no lo fue. Estas personas emocionales, hermano, son como aquellas luces o estrellas que vemos en el cielo, ¿verdad?, que alumbran. ¡Puf! ¿Cómo se llaman esas? Estrellas fugaces. Gran esplendor que vemos, ¿verdad?, cuando va la estrellita y uno pide un deseo, ¿verdad? A ver, ¿por qué pide un deseo? Y miren, y va la estrella ahí, la gran alumbrón, y de repente desaparece. Así son los de esta tierra. Son de emoción. Pero el Señor, hermano, nos está enseñando, ¿verdad?, que hay personas que en verdad tienen lejos del corazón de Él. ¿Sí? El Señor dice, ¿verdad?, en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo. El Señor Jesús está hablando de estas personas, porque estas personas dicen que oyeron la palabra. Estos son los que oyen la palabra y al momento de recibirla, con gozo. ¿Cómo la reciben? Aleluya, dicen todos. Amén, gloria a Dios.
la reciben con alegría, la reciben con gozo y vienen a la iglesia y vuelven otra vez y están alegres, están contentos, pero mientras no les ha sucedido nada, mientras ellas consideran que están tranquilas. Pero cuando viene la prueba del Señor, cuando viene una tentación del enemigo, cuando vienen aquellas situaciones difíciles en su vida, ¿qué hacen? Dice el Señor, ¿verdad? Que cuando llega la aflicción o la persecución por causa de la palabra, estas personas luego tropiezan. O sea, ya no logran llegar a la iglesia, ya no se vuelven a congregar. Cuando tropiezan estas personas, hermanos, ese es el problema. Porque empiezan a buscar en su interior y cómo es que debo de hacer, qué debo de hacer, y no saben porque no prestaron verdaderamente atención a la palabra de Dios y no hicieron un fundamento en el conocimiento de la palabra. Y cuando ven que en la iglesia, ¿verdad? Ahí están llegando los carabineros y lo están registrando todos los cristianos, dicen, ya no vuelvo, dicen. Sí, ya no vuelvo. Cuando ven que allá afuera, ¿verdad?, nos tratan mal, cuando estamos predicando, nos dan empujones y nos critican y nos dicen, cállate. Y la gente que está con nosotros, ¿verdad?, que iba emocionada a evangelizar, ya no vuelven. Ya no vuelven. Qué tremendo. Eso es lo que el Señor está hablando, hermano. Eso es lo que nos está enseñando el día de hoy. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Entonces dice que hay personas que probablemente son de doble ánimo. Son personas inconstantes. Son personas que cuando viene esa prueba se debilitan, se van. Pero Dios está presto para prestarles su ayuda. Siempre. Siempre. Es que aquí está Dios, hermano. En todo tiempo Dios va a estar ahí. A cualquier persona, a cualquier situación, Jesús siempre seguirá siendo la respuesta para sus problemas, la respuesta para su situación, la respuesta para la tentación, ¿sí? Y Él está atento para ayudar, para atender, para consolar, para animar, para darle una palabra de poder que va a transformar la vida de cada uno de aquellos que reciben su palabra. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Le damos lectura al versículo 13, hermano. ¿Lo tienen? Dice el Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué es el Señor? Mire, Dios es fiel. Dios es fiel. Que no os dejará, dice, ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, ¿para qué? Para que podáis soportar. ¿Se da cuenta cómo es la guerra espiritual? ¿Se da cuenta de lo que está sucediendo contra el enemigo? Cuando la palabra quiere el Señor sembrarla en su corazón, o en las personas que son emocionales, o en las personas que no entienden, el enemigo es el que está ahí queriendo estorbar, queriendo robar, queriendo quitar bendición para su vida. Pero Jesús siempre va a ofrecer su pronto socorro. Él sí es un pronto socorro, no como el que está allá. El Señor viene en nuestro auxilio, viene en nuestra ayuda. Cualquiera que sea la aflicción que nosotros tengamos, Él está ahí para podernos ayudar y nos ofrece su verdadera ayuda. Hermano, cuando hay una verdadera convicción, cuando hay un verdadero creyente, cuando vienen esos peores momentos de nuestra vida, Dios siempre va a estar ahí. Si Él es que es nuestro Padre, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra roca, Él es nuestro sustento, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro escudo, Él es todo para nosotros. Amén. Entonces, yo quiero ver caras alegres aquí, no tristes, porque nosotros somos buena tierra. ¿Cuándo se amén? Amén. Entonces, yo estoy hablando de los que están ahí en Facebook. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hay estos tipos de personas, ¿sí? Las que no entienden y las que son emocionalistas. Miren qué tremendo. Pero para las dos personas, el Señor siempre da la salida. Y siempre está para ayudar. Para ayudar. No están solos. No están solos. Por eso es que cuando Dios, que es el sembrador,
sale y esparce su semilla, esa palabra lleva poder. Amén. Lleva poder, hermano. Y usted y yo somos portadores de esa semilla. ¿Sí? Versículo 7 del capítulo 13 que estamos dando lectura. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó con ellos? Y la ahogaron. ¡Wow! ¿Cuántos ahogados hay aquí? No, estamos vivos, sí. Miren qué tremendo la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, las personas reciben la palabra, rápidamente la reciben, son tan inteligentes porque entienden, comprenden, la logran asimilar. ¡Wow! Le llega a su corazón, a su vida, ¿sí? Pero rápidamente, cuando vienen aquellos pensamientos del mundo, la ahogan. ¿Qué hacen? ¿Saben por qué? Porque llegan en un momento así, miren, uno está predicándoles o uno está evangelizando. Me pasaba mucho en El Salvador. ¿Qué tal, hermano? Estaban sentados en algún lugar, ¿verdad? En un banquito, algunos en una acera. Yo los encontraba y les predicaba y les hablaba y les compartía y les decía, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mire, le traigo la palabra del Señor el día de hoy, quiero compartir con usted. Y empezaba yo, ¿verdad? Y me ponían atención y ellos bien contentos, ¿verdad? Y de repente llegaba una niña y, mamá, ya está la pupusa. ¿Ah? Gracias, hermano. Ahí nos vemos, me decía. Y se iba. No les interesaba la palabra, les interesaba más comer. ¿Sí? Así es, hermano. Mire, hay personas, ¿verdad?, que yo iba en el bus, íbamos evangelizando, y entonces yo les iba evangelizando, y mire, hermano, yo en el bus, ¿verdad? Entonces, mire, por favor, y la persona así, mire, poniéndome atención y todo, ¿verdad? Hasta el que iba a la par del metido, le ponía atención. No era comer, pero el metido ahí iba, ¿verdad? Y mire, si es verdad. Y el hermano, ¿verdad?, bien conmovido por la palabra y todo eso. Y entonces venía el de la par y le decía, mire, ¿qué horas tiene? Y fíjese que el metido, ¿va? Es el hijo, y le decía, mire, ¿qué horas tiene el metido? Y veía la hora. Ya es tarde. Yo creo que aquí me voy a bajar, porque si no me bajo en aquí no voy a agarrar el otro bus. Imagínate, se me bajaba el muchacho. El afán del trabajo, ¿verdad? El otro por ir a comer. El otro, quiero ver qué más me pasaba allá. Nos pasaba tantas historias, hermano, tremendo, bien chistoso, ¿verdad? Y así es. Eso es. Una vez un vendedor me lo encontré que vendía este señor, como mantelito, ¿verdad? Mantelito vendía, de esos que, como los chapines que andan, pero vendía en una andaba vendiendo manteles y colchas, no sé qué. Y la cosa que el hombre me decía, ore para que venda todo, me decía. Pues sí, pero primero oíme la palabra. No, primero ore, me decía él. Imagínense. O sea, él más interesado en vender que en recibir la palabra. De esto está hablando el Señor. De los que están más angustiados del mundo por mi trabajo. Aquí hay un montón de que estamos pensando, ay, los pollos de frijoles, ¿verdad? Y más tarde voy a lavar, y más tarde voy a hacer esto, y más tarde, Estamos pensando en los afanes del mundo, en los afanes de aquí. Sí, ya el 8 viene la feria, tengo que ir a ganar. Estaba Pachito el Río, mire, todos estaban abogados. Estaba Pachito el Río. Hermano, el Señor está hablando acá de estas personas, ¿verdad?, que se convierten en presa fácil del enemigo y caen en la trampa, pues. Caen en la trampa fácilmente y piensan que el mundo se les va a terminar. ¿Cómo piensan? Sí, así es mi hijo cuando le sirven de comer. Piensa que ya no va a volver a comer nunca. Y empieza el baboso a comer y a comer y a comer. Bien tremendo. Dice la palabra del Señor en Salmos, que es tremendo esto de no tener tiempo para Dios, hermano. Y algo que debemos declarar de estas personas es que cuando un corazón en verdad está bien endurecido, es más fácil que se enrede en las cosas del mundo. Dice la palabra, Salmos 39, 6. Lo tienen conmigo. Léalo usted, por favor.
Vaya, ya lo leyó usted, se lo voy a leer yo. Dice la palabra del Señor así. Ciertamente, como una sombra, es que ahí quiere decir, hermano, que nuestra vida es pasajera. Esto va a terminar. Por lo que la gente come, 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 ¿no? Dice el Señor, ciertamente en vano, mire, en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Un primo mío, ¿verdad? A ver si me está viendo por Facebook. Yo no voy a descansar, dice, hasta alcanzar mi primer millón. Igual aquel corito que decía, yo solo quiero pegar en la radio para alcanzar mi primer millón, para comprarme una casa grande, donde quepa mi corazón. Hermano, la gente se afana por el dinero, se afana por el trabajo, se afana por ir a comer, se afana por ir a fiestas, se afana de todo. Se afana por las cosas del mundo. ¿Y qué pasa? Pierden la bendición de Dios, porque son presa fácil del enemigo. Vamos a la iglesia el domingo. Ay, fíjate que me han invitado a comer. Aquí en la iglesia no le invitamos a comer. ¿Por qué no vienen? ¿Ah? Hey, no, vamos al partido. Es que el domingo va a estar bueno. ¿Qué? Y ni goles hicieron en el partido. Pero ahí está. ¿Ah? Pero se afanan, hermano. Se afanan. Lucas 21:34. Se lo voy a leer rápido yo. Mirad también vosotros, dice el Señor mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El que pierda la bendición de Dios. Hermanos, Mateo 6, ahora sí, lea ahí conmigo, para ir terminando. Mateo 6, corra por favor, que el tiempo ya me comió, ya me pasé. Mateo 6, versículo 25. Dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregúntese usted. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿por qué se afana la gente? ¿Por qué se afana la gente? ¿Saben que siempre Dios tiene una respuesta para cada tipo de tierra, verdad? Para cada una de las personas, para aquellas que no entienden, Él les da el conocimiento. Para aquellas que se emocionan, Él, ¿verdad? Ahí está para ayudarles, para atenderles cuando caen, cuando están en aflicción. Y también el Señor nos enseña, ¿verdad?, que cuando esas personas se están afanadas, Él tiene la palabra para decirle que más vale su palabra que todas esas cosas, porque esas cosas van a ser pasajeras, pero su palabra nunca pasará. Hermanos, termino con el versículo 8 rapidito del capítulo 13. Dice: pero parte cayó en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra aquí, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Pero parte cayó en buena tierra, dice, y dio fruto al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. Y miren lo que dice el Señor en el versículo 23
de la respuesta a estos que recibieron y fueron la buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Mire esta buena tierra. Este es el que oye, el que entiende la palabra. ¿Y qué más? Y que da fruto. Y lo da al 100, al 60 y al 30 por uno. Este es el que oye, este es el que entiende y este es el que da fruto y produce. ¡Qué bendición! Es importante, hermano, que usted sepa la importancia de portar la palabra de Dios, de llevar el mensaje, de ser portador de la semilla a otros, porque usted no sabe en el momento que Dios va a encontrar buena tierra, así como le encontró con usted el día de hoy, en traerlo, en quererle bendecir, en querer estar para ayudarle, en querer estar ahí para sustentarlo, para estar ahí para él estar siempre al rescate suyo, porque él va a echar fuera todo enemigo, toda barrera, toda destrucción de aquel que quiere robarle la bendición. Por eso dio Cristo su vida en la cruz, para que usted y yo hoy podamos alcanzar todas las bendiciones de parte de nuestro Dios. Hermanos, Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Son frutos, son dones, son regalos. Aquella tierra empieza a germinar, empieza a ser la tierra limpiada, empieza el Señor a limpiar nuestras vidas, nuestros corazones, y esa semilla empieza a germinar, empieza a crecer, empiezan los dones a fructificar, empezamos a dar testimonio. Esa tierra empieza a dar ese fruto que el Señor espera. Esa es buena tierra, la tierra que oye, la tierra que entiende y la que da fruto y produce. Miren qué bendición. ¿Cuánto quiere ser de esa tierra para el Señor el día de hoy? Hermanos, de eso se trata nuestra vida. De eso se trata este mundo espiritual. Y de separados del Señor, hermanos, nada podemos hacer. Terminamos, ¿qué les parece leyendo esa palabra del Señor? Juan 15, el Evangelio de Juan. Juan, ya huele rico, está por aquí, no siento, ya siento hambre yo. Juan capítulo 15, demos la lectura, hermano, rapidito, y del 1 en adelante, dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Qué hará? Mire, lo limpiará, dice, ¿verdad? ¿Cuándo estamos limpios aquí? Por la sangre del Cordero. Dice, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, hermanos, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mírenlo, el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está la clave. ¿Se están dando cuenta, hermano, de la palabra del Señor del día de hoy? Que hay tierras que no dan fruto, pero que al final sí el Señor sabe que hay una tierra donde Él va a poner su semilla, y que Él conoce esos corazones para que puedan dar fruto y lleven más fruto. ¿Cuánto queremos ser de esas tierras, hermano, el día de hoy, para poder llevar esos frutos? Digámosle gracias al Señor y acompáñenme a orar.